La enseñanza mutua. 1822. Se abre la Compañía Lancasteriana en México. 1823. Un solo profesor prepara alumnos avanzados para enseñarle a otros, llamándolos monitores. 1842. Aparecen varias escuelas de enseñanza mutua. 1869. Decae la Compañía Lancasteriana. Fray de Córdoba y el nuevo método de enseñanza primaria. 1768. Nace Fray de Córdoba. 1796. Gana certamen con trabajo. 1810. Es practicado el método por primera vez. 1824. Fundó y dirigió una primaria para practicar su método. 1828. Dio origen a una escuela normal de enseñanza primaria. Fray Víctor María Flores. 1809. Nace Fray Víctor. 1838. Puso en práctica su método llamado doméstico. 1839. Labora como predicador y cura de Jalapa. 1921. Se usa este método para la alfabetización. Valentín Gómez Farías y la reforma educativa. Valentín Gómez Farías fue uno de los congresistas que intervinieron activamente en la Constitución de 1824, cuando en 1833 Antonio López de Santana fue electo presidente de la República. Gómez Farías ocupó el lugar de la vicepresidencia. Santana poseía una enorme ambición por el poder. En cambio, Gómez Farías tenía una sola idea: lograr que México tuviera un gobierno que respetara la libertad de los individuos y la igualdad para todos. El objetivo de la reforma educativa era que la educación tomara un nuevo rumbo donde se acabara la corporación que había formado el clero con respecto a la educación y sacara a la Iglesia y su enseñanza. Valentín Gómez Farías, junto con el Congreso, actuó para dictar las leyes precursoras de la Reforma y la Constitución de 1857, convirtiéndose en la figura de la Reforma Educativa de México. En 1834 se redactó el Plan contra las Reformas Liberales, trayendo una vez más a Santa Anna. La reforma era inexistente, no lograba superar la pedagogía del lancasterianismo, el cual fue obstáculo para el desarrollo del sistema educativo. El plan lancasteriano simplemente compensó la falta de maestros en una época en la que los recursos eran precarios, donde los procedimientos de enseñanza fueron rutinarios y memoristas. Perduraron durante 68 años, de 1822 a 1890. Finalmente, la reforma tuvo percusión en la educación superior y dio un espíritu innovador a sus generaciones, preocupándose por la instrucción y la mejora del país intelectual, cultural, política, laboral y nacionalmente. Intervino en la destrucción del monopolio eclesiástico y militar y dio paso a la enseñanza libre, del mismo modo al laicismo y a la educación como derecho para todos. Lucas Alamán. Alamán realizó una serie de obras que pasaron a la historia, y no solo por los aportes que le dieron a su país, sino por las ideas progresistas que promulgaba. Se consideraba el único aspecto de su vida en el cual Lucas Alamán no era conservador. Entre sus obras más importantes se destacó la fundación del Partido Conservador Mexicano. Alamán, junto a una serie de políticos con visiones parecidas a la suya, fueron los primeros en llevar las ideas conservadoras a México. Alamán fue uno de los ilustres que más apoyo dio a la Iglesia y a la presencia española en México. No obstante, participó en varias obras más.
la creación del Banco Nacional del Avío. Fundó el Museo de Historia Natural mientras ejercía un puesto más desligado al gobierno, queriendo compartir su pasión por la naturaleza y promulgar el conocimiento de éste en su país. Participó en el Archivo General de México, en las disertaciones sobre la historia de la República Mexicana y tomos de la historia de México en 1852. José María Luis Mora representó y sufrió la problemática de su época, embebido a las doctrinas liberales europeas. Vio la necesidad de buscar medios para adaptar estas innovaciones a la realidad de su país. En 1807 se registraron sus primeros estudios en el Colegio de San Ildefonso, tradicionalmente jesuita. En 1821 inició su labor como ideólogo, periodista y político. Defendió por primera vez los principios de soberanía logrados apenas con la recién obtenida independencia. En 1827 se despidió de su cargo al ver realizada la Constitución Política del Estado de México. Concepción conservadora de la educación. Se entiende por educación conservadora aquella que pretende perpetuar los valores tradicionales, por lo cual se presenta acrítica y dogmática. Se reserva el nombre de conservadora para aquella educación que se esfuerza a mantener inalterables los roles de la familia tradicional, que incluyen al padre, la madre legal y religiosamente casados e hijos nacidos en esa unión. En la educación conservadora, los valores se transmiten a modo de imposición. La historia y sus héroes son incuestionables, teñidos por un manto de santidad. La educación conservadora no es mala en sí misma. Toda educación se sustenta en ideas y creencias. Manuel Baranda. En 1942 se crea la campaña lancasteriana, la Dirección General de Instrucción Primaria. Se dio cuenta que las escuelas lancasterianas no tenían buen rendimiento, ya que no se ajustaban a las necesidades actuales y no contaban con los suficientes recursos. En 1844, el Ministerio de Justicia o Instrucción Pública, Baranda consignó en normas legislativas los problemas relativos a la organización y a los métodos. En 1856, Manuel Baranda, al frente de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, se declaró por primera vez en nuestro derecho constitucional el principio de libertad, y así se orientó la política educativa de Valentín Gómez Farías. Manuel Baranda destinaba su propio dinero a las escuelas con el único fin de apoyar a la educación de los mexicanos. Realizó una de las reformas educativas más importantes de la primera mitad del siglo XIX. Miguel Vidal Alcócer fundó las primeras escuelas de beneficencia del México independiente. Las aulas tuvieron como humilde origen el cubo de la torre de la iglesia de Santo Tomás La Palma, al costado del sur del actual Mercado de la Merced. En 1870, el espíritu de la enseñanza que dejó fue proteger la enseñanza de la niñez absolutamente pobre, y a ese fin se abrió sus escuelas en los barrios más apartados de la ciudad. En 1869 fue la entrega de premios a los alumnos de las escuelas fundadas por Vidal. El acto se realizó en el patio del exconvento de San Francisco. Influencia educativa de periodistas e historiadores. En la época de 1854, los periodistas y los historiadores se dividían según el partido político que tomaban. Los periodistas y los historiadores propagaron y discutieron los problemas de México, particularmente en el orden político. De esta manera, ayudaron con vigor a despertar la conciencia de la nacionalidad y a fomentar la educación cívica del pueblo.
¿Cómo era la educación pública en México independiente? En 1820 era vista por los liberales y conservadores como un canal fundamental para la transformación social. En marzo de 1812 los profesores utilizaron la Carta Magna como un libro de texto para enseñar a leer y a escribir. El Real Jardín Botánico de Palacio Virreinal de la Nueva España. En 1803 su principal función fueron las enseñanzas de la aclinación de las plantas y el disfrute del espacio para los habitantes de la capital. En 1787 la enseñanza de la botánica obligatoria para médicos, cirujanos y farmacéuticos. En 1779 un centro de aclinación utilizados para la docencia y las exóticas. Francisco Primo de la Verdad y los orígenes de la democracia. En 1821, la época de enseñanza libre, fue uno de los abogados que plantea la independencia en México. En 1857, la Revolución de la Independencia fue un movimiento social para los derechos de los humanos. Influencias educativas en el movimiento independiente. En 1805 apareció el Diario de México editado por Bustamante. En 1809 el Correo Seminario Político y Mercantil. El liberalismo político es la doctrina que proclama los derechos del hombre.